Paraguay Eterno, un programa declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés municipal por la Municipalidad de Asunción y de interés nacional por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Muy buenas tardes a toda la gran audiencia de Radio Monumental. Iniciamos una emisión más de Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Yo soy Juan Marcelo Cuenca y estoy gustoso de reencontrarme con toda la gran audiencia de la 1080M este caluroso sábado, último sábado del mes de julio 26 exactamente de este año 2025, así que es un gusto para mí poder reencontrarme con todos ustedes en este espacio en el cual le acompañamos todos los sábados de 14 a 16. Hoy estamos hasta las 15:30 por motivo de programación deportiva. No obstante, como cada sábado estamos presentes y en compañía de ustedes con el apoyo de toda la gran audiencia que siempre está presente. Este sábado vamos a estar hablando de una figura de la cultura, de la música paraguaya muy importante. Así como muchas figuras, también ocurre la particularidad de que quedan en el olvido, a veces cubiertas por el polvo del tiempo, lastimosamente. No obstante, y ahí viene a ser más que importante y crucial la labor del investigador, del historiador, del cronista, del narrador, en rescatar la memoria, el legado, la obra de grandes personajes de nuestra historia. Específicamente hoy vamos a referirnos a Cayo Sila Godoy, este gran guitarrista paraguayo, desaparecido en el año 2014, luego una dilatada carrera artística. Y el próximo miércoles se estará presentando una obra
llamada El sortilegio de Sila Godoy, vida, obra y legado. Es prácticamente la primera gran biografía, investigación profunda realizada sobre la vida de Sila Godoy, que va a ser publicada el próximo miércoles 30 a las 19 horas en el Gran Hotel de Paraguay. Esta es una obra escrita por Óscar Hugado Rolón y Javier Acosta Yangreco, quienes nos acompañan hoy aquí en estudios y nos van a estar hablando de este nuevo trabajo y por supuesto también de esta gran figura de la cual ya hablamos en Paraguay Eterno en algún momento, y justamente conmemorando, creo que hace unos años había cumplido el centenario de su nacimiento, y bueno, hoy felizmente vamos a estar hablando de este trabajo excelente, por cierto, que se estará presentando la semana que viene. Y ya sin más, quiero por supuesto presentarle a los invitados, a los autores de esta obra, y agradecerles por supuesto en su presencia hoy aquí en Paraguay Eterno. Primeramente quiero dirigirme y agradecerle y darle la bienvenida aquí al programa al querido amigo Óscar Hugado Rolón. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va? Saludos a la audiencia. Gracias, Juan Marcelo, por permitirnos estar aquí en este programa para poder promocionar, difundir un poco este trabajo que tiene mucho que ver con la historia cultural paraguaya en general, no solamente una biografía personal de un autor de un género, sino es un capítulo importante de nuestra historia cultural. Por supuesto que sí, gracias Óscar. También quiero darle la bienvenida, agradecerle por su presencia hoy aquí en el programa a Javier Acosta Yangreco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Marcelo? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y muy contento de estar aquí hablando de esta gran figura de la guitarra y la cultura paraguaya. Por supuesto que sí. Bueno, Óscar ya muchas veces estuvo en el programa, es investigador, él es abogado de profesión, es narrador, escritor, historiador. Yo ya lo llamaría también a Óscar por todos los trabajos que tiene, que son muchísimos, y ya muchas veces hablamos aquí de esas investigaciones y trabajos publicados. Javier, a mí me encantaría que puedas contarle a la audiencia un poco de lo que vos haces, a qué te dedicas. Sos guitarrista claramente, pero un poco más en profundidad para que te conozca la audiencia de Paraguay Eterno. Sí, yo soy guitarrista, soy compositor, soy musicólogo, investigador también. Ya vengo trabajando hace ya 7 años con la investigación de la música paraguaya en general. Tengo un libro publicado anteriormente que es sobre la figura de Nicolás Pérez González, también otro compositor bastante olvidado en el tiempo. Y este es como mi segundo trabajo de investigación, que nos hemos unido con Óscar. Nos hemos fortalecido realmente porque yo le aporté lo que él no podía y él me aportó lo que yo no podía hacer. Entonces como que es una suerte de simbiosis exacta para que este libro pudo haber salido a la luz, ¿no? Y bueno, estoy viviendo en España, vivo en Barcelona y estoy trabajando con Paraguay, digamos, mi idea es como promocionar la cultura paraguaya también en Europa, que como que se conoce muy poco. Incluso el propio Agustín Barrios, que es tan conocido a nivel mundial, tampoco tiene el eco que merece, ¿no? Claro. Entonces, un poco llevar nuestra música hace bien, y también nos hace quedar bien como país, ¿verdad? Porque es lo mejor que tenemos entre la música y la cultura, es lo que más nos hace brillar fuera del Paraguay. Lo mejor que podemos exportar en nuestra cultura, en nuestra música, en nuestra historia. Así mismo comparto contigo eso, Javier. Y bueno, le mencionaste a Agustín Barrios, hoy hablamos de Cayo Sila Godoy. No se puede, digamos, separar ambas figuras, porque uno dedicó su vida prácticamente a la difusión y valoración del trabajo del otro. Estamos hablando de un gran guitarrista que entregó su trabajo, su vida personal, incluso al estudio de la obra de Barrios. Y en este libro, porque tuve ya la oportunidad de leer casi todo, no terminé todavía la lectura del libro, pero en las primeras partes donde se habla de la cuestión histórica, de los antecedentes, de la vida misma de Sila, qué importante que fue, así como para otros fue importante Sila, Barrios fue importantísimo, y también para Barrios, para que sea conocida su obra, fue crucial las acciones realizadas por este gran guitarrista que fue Cayo Sila Godoy. Antes de entrar en todo eso, y quiero que puedan comentarnos también el porqué de embarcarse en este trabajo. Estamos hablando de que es prácticamente, obviamente es un trabajo inédito, nuevo completamente, pero sin ningún antecedente, más allá aquel que estaba mencionando fuera del micrófono, Óscar, del libro ya sobre
recortes periodísticos y programas de conciertos de Sila Godoy, que fue publicado por su hija. Esta es la primera obra que en profundidad se embarca en lo que es la vida, la biografía y la obra y legado de Sila. ¿Cómo aparece entre ustedes dos la idea? ¿Cómo se vuelve realidad la sinergia también para trabajar en esto de manera conjunta? Porque no es fácil trabajar en una investigación y posterior escritura en coautoría. Sí, realmente yo soy un gran apasionado de la música y de la guitarra en especial, y no voy a contar que intenté estudiar guitarra con Javier y toda esa historia pero sí me sentí en la obligación de contribuir desde otro frente, que es la investigación, la exploración de archivos. Y nos habíamos reunido con Javier hace casi un año, un poco más, hablando sobre diversas ideas de investigación. Yo tenía una idea un poco más amplia de hacer la historia de la música paraguaya del siglo XX, pero pensando ya más detenidamente iba a ser una obra demasiado superficial o excesivamente extensa. Y hablamos de enfocarnos en figuras puntuales, y bueno, coincidimos con Sila que era un terreno fértil, porque había mucho por hacer. No hay una reseña ordenada, estructurada, así como dijiste. Esta tiene una reseña biográfica y aparte después tiene análisis bien profundos, bien completos de su estilo compositivo, interpretativo. Entonces y ahí se dio la dificultad primera. De Javier está en Barcelona, yo estoy acá, y fuimos trabajando a distancia acá. Él ya me había anticipado en el tiempo en su estudio de la obra de Sila, entonces yo ya conocía mucho de sus escritos, de sus artículos, y eso también me animó a trabajar con él, porque conocía de su seriedad, de su rigor. Y bueno, fue fácil trabajar porque tuvimos muchos puntos de coincidencia. Los criterios fueron bastante, no digo que hubo consenso, pero el debate fue bastante maduro, y pudimos ponernos de acuerdo y coincidir en lo que está publicado. ¿Verdad? Que no es fácil realmente trabajar entre dos o con 3 o 4 personas menos, ¿verdad? Sobre todo cuando es un trabajo que está como todo integrado, no es que la primera parte es de él y la segunda parte es mía, y es como son dos libros distintos en uno, ¿no? Sí. El libro realmente es uno solo. Si bien escribimos partes distintas, el libro tiene como se dice, una unicidad, un todo sí, que es difícil separar, ¿no? Entonces había que llevar un punto común en todo el trabajo siempre, ¿verdad? Eso es lo que yo pude ver también y percibir, de que a pesar de, ser escrito en coautoría, está muy bien ensamblado, y son partes distintas las que escriben, sí, a profundidad, porque en ambas también igual cada uno otra vez tiene su aporte, ¿verdad? Claro. Especialmente en lo que respecta a la cuestión técnica que te tocó a vos, que yo creo que es demasiado importante para cualquier guitarrista, no solo para, especialmente para un guitarrista, pero también para un no guitarrista que le gusta la música. Puede llamarle la atención, interesarle también las diferencias y el desentrañarle al Sila músico, técnicamente hablando, así como en la primera parte se puede desentrañar también y aprender más del Sila hombre, persona, ser humano, con sus luces y sus sombras claramente, y con la gran obra que dejó y el legado que aún hoy persiste, que se está rescatando, creo yo, con este trabajo de investigación. Quiero irme primero a la primera pausa, para después a la vuelta ya poder profundizar y embarcarnos completamente ya con el contenido del libro. Y quiero también que la audiencia se anote, porque muy amablemente los autores nos trajeron un ejemplar para sortear de esta nueva obra, nuevita, no está todavía a la venta, ¿verdad? No, todavía no. O sea, creemos que no está todavía a la venta, capaz de estar en el mercado negro, como dijimos. El sortilegio de Sila Godoy, vida, obra y legado, de Óscar Bogado y de Javier Acosta Yangreco. Excelente material, muy bien realizado, un libro muy cómodo para leer
sentado, acostado, ya lo probé de todas las formas. Realmente no es un libro pesado, es de un estilo, si bien es cierto, de una lectura sencilla, escritura sencilla, es bien refinada. Y hay una narrativa que va transcurriendo durante todo el libro, o sea que es como un cuento, digamos, también, que uno no se va a aburrir. Excelente realmente el trabajo, así que le invito a toda la audiencia que nos escriba al 0981-124-880, 0981-124-880. A la vuelta de la pausa vamos a estar leyendo los mensajes y por supuesto empezando ya a profundizar respecto a este tema con los invitados. El agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte que apoya este espacio también. Vamos a la primera pausa. Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Esto es Paraguay Eterno, con la conducción de Juan Marcelo Cuenca. La Fundación Luis María Duarte es una entidad civil de carácter científico-académico que aspira a promover la investigación, difusión, capacitación y formación en los campos de ciencias políticas y sociales en general, abarcando así las distintas actividades del hombre y la sociedad a nivel nacional e internacional. Seguinos en Facebook y en nuestra página web luismariaduarte.org. Fundación Luis María Duarte, comprometidos con la excelencia. Llena de sabor tus carnes con toda la línea de sales Arcoiris, la tradicional sal condimentada especial para el asado. Arcoiris, con sabor y confianza. Shelby Power está más power que nunca y vos podés ser protagonista. Prepárate para vivir una experiencia única en México y Brasil. Además, hay más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. Tenés un préstamo disponible. ¡Wow! ¡Así de rápido! Sí, con la app de Banco Atlas abrís tu cuenta digital y al instante podés acceder a una oferta de préstamo o tarjeta de crédito. Además, podés pagar todos tus servicios en un solo lugar, vincular tus tarjetas a Apple Pay y mucho más. Hacete cliente desde la app y empezá a disfrutar. Banco Atlas. Lo hacemos simple, lo hacemos digital. Ay, perdón. Esta vez, él se salvó por poquito, pero está tranquilo, porque tiene el respaldo de Panal Seguros. Si todavía no tenés uno, contactanos por WhatsApp al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. El triple de cada día, esa jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día, el triple de cada día. El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias. ¡Hola, Baetecopio! Soy Tupí y te quiero contar mi historia. Consciente de la importancia de delegar, comencé a trazar planes para impulsar el crecimiento en todas las áreas. Comercial, administrativa y operativa. Enfocándome en la formación del equipo para asegurar su buen funcionamiento. Este proceso exige mucha paciencia, ya que implica enseñar, aplicar en la práctica y supervisar los resultados. La fórmula resultó ser muy exitosa, ya que el servicio ofrecido obtuvo cada vez mayor aceptación por parte de los clientes. Los jabones Mar Coco te transportan en cada baño a un mundo de naturaleza pura y sensaciones frescas en tu piel. Sentí la naturaleza al máximo
con los jabones Mar Coco. ¿Necesitas un impulso para tu microempresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos, con 2 opciones a elegir, para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia, y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llámanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. Dale, envíame nomás todos los documentos por mail, así tenemos todo listo para la... ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Te golpeaste? Sí, venía concentrada en otra cosa y no me di cuenta. Ay, encima se grabó todo. Esta vez, ella no tuvo tanta suerte, pero tiene el respaldo de Panal Seguros. Si todavía no tenés uno, contactanos por WhatsApp al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor, con sabor y confianza. Híbrido, elegante, diferente. Así es el Lynk & Co 06, con tecnología híbrida enchufable y hasta 1200 kilómetros de autonomía combinada. Esta SUV combina eficiencia, diseño europeo y asistentes inteligentes de conducción. Una SUV pensada para ir más allá de lo convencional. Precio al contado desde $25,500, cuotas desde $275. Lynk & Co, Changing Mobility Forever. Representa Automotor. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Donde se genera la información. La historia continúa aquí en la 1080 AM. Volvemos con más Paraguay Eterno. Paraguay Eterno, un programa declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés municipal por la Municipalidad de Asunción y de interés nacional por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno. Aquí estamos en compañía de Oscar Bogado y Javier Acosta Yangreco en un programa muy especial porque estamos hablando de un gran artista, un gran guitarrista paraguayo, un gran músico paraguayo que de esta forma, con el trabajo que presentan el próximo miércoles Oscar y Javier, me refiero al libro El sortilegio de Sila Godoy, Vida, Obra y Legado, creo que hacen un homenaje justiciero, un tributo justiciero a quien fue un guitarrista, creo que fundamental en los últimos 70 años, 80 años, luego una dilatada carrera, una vía larguísima, y con un gran aporte, por supuesto, a nuestra cultura y a nuestra música. Tengo muchísimos mensajes, voy a leer rápidamente porque hoy estamos sorteando este libro, prácticamente ya todavía ni siquiera salió a la venta, y hoy tenemos, gracias acá a los autores, para la audiencia Paraguay Eterno, El sortilegio de Sila Godoy, Vida, Obra y Legado, de Oscar Bogado y de Javier Acosta, y pueden escribirnos a 091-124-880. Quintín Fernández nos escribe: hoy día de maestría en historia, en filosofía. Saludos, Marcelo, excelente programa. Cayo Sila se merece reconocimiento no solo por ser custodio de la vía Mangoré, sino por su propio aporte. Saludos, dice, se anota para el sorteo Quintín. Buenas tardes, Paraguay Eterno. Quisiera saber si don Cayo fue a la guerra. Hay muchas preguntas ya antes de empezar, si quiere hablar de Sila. Buenas, saludos. Nos salen hoy por YouTube. Sí, estamos en vivo por streaming en YouTube y estamos también en canal 27 de Tigo y por supuesto en canal digital 18.1. 18.1, es así, Marce, 18.1, exactamente. A ver. Éxito siempre, nos dice Teresa Arguello. Y bueno,
0981-124-880, 18.3 es el canal. 0981-124-880, el número de WhatsApp. Nos siguen escribiendo. Estamos sorteando hoy un ejemplar de este libro nuevito, todavía ni siquiera fue presentado. El próximo miércoles 30 a partir de las 19 horas en el Gran Hotel del Paraguay. Bueno, Sila Godoy, así como muchas figuras de nuestra historia, empieza o tiene ciertas controversias respecto incluso al lugar de nacimiento. Eso ocurre con el propio Sila. Para empezar a hablar un poco de los primeros años, el nacimiento, de dónde surgió Sila, cómo era su familia. Sí, como muchas personalidades paraguayas importantes, el caso Emiliano, que siempre solemos comentar. Bueno, hay una discusión, pero tenemos documentación, conseguimos por suerte el acta de nacimiento. Nació en Coronel Oviedo. Por la circunstancia que su padre, Evaristo Godoy, tenía un establecimiento ganadero en Carayao y se trasladaba con frecuencia al Coronel Oviedo, Villarrica, y en ese tramo de un traslado es que se adelantó el parto o algo así. No hay esos detalles ya no podemos precisar, pero nació en una zona de Coronel Oviedo que hoy se conoce como Santa María, es donde está Carlos Fanel. Su infancia la desarrolló en Villarrica, donde tuvo contacto con toda la cultura guaireña y con los artistas guaireños de esa ciudad. Él tuvo también el privilegio de haber crecido en el seno de dos familias tradicionales, los Godoy y los Echauri, ¿verdad? Los Echauri son, digamos, patricios villarriqueños, ¿verdad? Fundadores del club Porvenir, etcétera, y eran familias con una formación amplia, pese a ser de extracción, o sea, pese a dedicarse a las actividades agrícolas, ganaderas, el campo en general, tenían una formación cultural importante para la época, y eso marcó un sendero para que Sila empiece con muy buena base en todo lo que sea cultura y música, por supuesto. Sila desde muy pequeño ya estuvo rodeado del ambiente musical, tanto por parte de la madre y el padre. Se tocaban instrumentos en la casa de Sila. Sí. Como mencionaste, Oscar, había mucha cultura general, mucho arte alrededor de eso, y eso contribuyó para que desde muy pequeño él ya tenga su primera guitarra y empiece a tocar. Así es, de hecho el tío fue que le motiva con la guitarra, y tenía el piano que también estaba en la casa, tenía también la mandolina, que la mamá tocaba la mandolina. O sea, era una casa musical puramente, ¿verdad? Como también fue la casa de Agustín Barrio. La iglesia de Agustín Barrio era una orquesta familiar. El caso de Sila es como que se le dio a él con la madre un poco. Fue construyendo sus primeros pasos, ¿verdad? Los primeros pasos en su lugar natal, y luego va a Asunción, ¿verdad? A consolidar sus estudios en Ateneo Paraguayo. Sí. El padre te interrumpo, sí. Ya que alguien preguntó sobre la ida a la guerra de Sila, y tiene que ver con lo que dice Javier. Él a los 16 años se traslada a la capital para prestar su servicio militar, y ya era después de la guerra. O sea, él, a los 16, cuando él tenía 16 años era 1936 más o menos, cuando él empezó a prestar su servicio militar. Para eso vino acá, y ya después se instaló a estudiar en el Ateneo. Primero estudió armonía con Moreno González, y después ya consiguió una beca en el Ateneo y estudió con los músicos más importantes en el medio, en nuestro medio. Y ahí... Bueno, de hecho hay una foto de él disfrazado con el uniforme de militar en el libro de Lisa, sí, al comienzo. O sea, de que estuvo en la guerra, sí, efectivamente. En la guerra estuvo, sí. Eso está confirmado que estuvo en la guerra. Es que hay una foto de él con el pelotón ahí, sí. Tenemos esa, lo que pasa es que hay mucha información que no pudimos corroborar, ¿verdad? O sea, de hecho hay ese testimonio, pero no sabemos si se caracterizó de combatiente o estuvo en el último tramo. Hay muchas informaciones que hemos preferido no consignar
por la falta de certeza. Claro, ¿verdad? claro. Porque en entrevistas con sus familiares ellos hablan de que no fue. Ah, claro. ¿Verdad? Sin embargo, se publica en un libro de la hija una foto como su uniforme, que puede ser también una foto del servicio militar, ¿verdad? La conscripción puede ser. Por eso hay mucho. Este no es un libro absoluto de Sila. Hay mucha, también hay muchas dudas y preguntas que se plantean aquí, ¿verdad? Que ojalá se vaya construyendo eso con el correr del tiempo. Hablando de hoy hay un problema en el micrófono, hoy acá se cae todo, ¿vale? No importa. Estábamos hablando de la familia de Sila, y hay una cuestión que a mí me pareció muy interesante que encontré en el libro, de que el papá de Sila tenía amistad o lo conocía y frecuentaba también al propio Barrios y también a Manuel Ortiz Guerrero. Sí, efectivamente el papá tuvo una vinculación muy importante con el medio cultural, que también le fue haciendo que Sila vaya entrando, ¿no? Directamente. Uno de los casos más famosos es el de Ampelio Villalba, que era el músico que estaba ahí en Villarrica, del cual Sila hace varios arreglos y le da poco a conocer con varias piezas musicales, ¿verdad? Y se cuenta lo de Agustín Barrios también, ¿verdad? Con lo de que efectivamente el papá le conoció, varias veces estuvo con él, pero nunca se llegó a confirmar que Sila Godoy le haya conocido, ¿verdad? Sí. Ese es un tema que también es una duda. No podemos hacer, ¿cómo se dice? No podemos dar por sentado que eso pasó, sí, pero se especula que sí y hay gente que dice que no. Claro. Cuando Mangoré fue por última vez a Villarrica en el 1924, Sila era muy pequeño todavía y habría asistido. Esas son especulaciones. 5 años tenía. Sí. Pudo haber ido, sin duda, pero no tenemos cómo corroborar eso, porque una de las grandes preguntas de la gente es si se llegaron a conocer ellos. Y evidentemente es probable que sí, porque Mangoré ha sido también, profesaba amistad con su padre, con el padre de Sila, y bueno, pudo haberse dado. Esas primeras experiencias, digamos, tocando, teniendo digamos, participación en algún que otro recital, ya ocurre ya en su ciudad natal. O sea, él ya se muestra como guitarrista y empieza sin tener todavía una preparación tan profunda que fue tomando obviamente de Asunción, luego Buenos Aires. Pero desde chico ya fue tocando, pero hablamos de muy pequeño. O sea, digamos que podemos decir que Sila fue como un niño prodigio en la guitarra. Sí, totalmente. Hay una foto de él que es como muy chiquitito, que tiene una guitarra que le queda bastante grande en el brazo, y también hay una nota que cuentan que eso creo que cuenta su hija Tania, de que fue un recital cuando recién empezaba era muy chiquito todavía, y fue como una ovación de que la gente no podía creer cómo tocaba siendo tan chiquito, ¿no? Entonces sí, hay testimonios que ya desde muy principios de su vida ya la guitarra fue como muy natural para él. Claro. O sea, tenía una facilidad enorme para entrar al instrumento, y tenía también cualidades propias. Eso se ve un poquito más adelante, ya en su adolescencia, que ya tenía cualidades innatas para tocar muy bien, sin demasiado esfuerzo, digamos. O sea, le salía muy fácil todo. Entonces eso sí destacan varios musicólogos, incluso críticos de la época, en algunos diarios, eso está también puesto en el libro, de que era impresionante su digitación, la forma que tenían cómo ponían los dedos en la guitarra sin tener todavía tanto estudio musical, ¿verdad? Entonces era como una cualidad propia, ¿no? Qué importante esas crónicas que se rescató de los distintos diarios de la época. Estamos hablando de la década de los 40 del siglo pasado, sí, donde todavía un Sila Godoy desconocido o que recién estaba saliendo al éter como artista ya era tenido en cuenta, era contemplado y valorado en cuanto a sus capacidades técnicas. Eso es muy importante para lo que ustedes pudieron encontrar y estudiar y hoy que esté plasmado, ¿verdad? Sí, fíjate que esas publicaciones son de 1940, cuando Sila tenía 20 años y empezaba a estudiar en el Ateneo, y ya era noticia, ya era elogiado por los entendidos y por los periodistas en general, ¿verdad? O sea, esos son evidencias que marcan realmente de que se trataba de una persona sobresaliente, sí. Y también llenamos
un poco el circuito de formación, porque hay mucha gente que dice que Sila fue autodidacta, ¿verdad? Eso se descarta totalmente. Él estudió con todos los que podían enseñarle algo en Paraguay y después se fue a Buenos Aires, se fue a España, o sea... Sí, realmente hay mucha gente que piensa que fue autodidacta, pero realmente fue de los músicos más formados que tuvimos en nuestra historia. O sea, todo lo opuesto a lo que se suele creer, ¿no? O sea, tuvo una formación muy grande, no solo a nivel guitarrístico, sino a nivel artístico cultural. O sea, era una persona muy culta también. ¿Qué otro instrumento tocaba Sila, si es que los hacía? Creo que tocaba el piano también un poco. Empezó con el piano. Hay crónicas que hablan de que él empezó con el piano. Él en algunas entrevistas lo dice, y que ahí aprendió también a leer partituras, evidentemente con todas las limitaciones de su edad. Pero eso le facilitó pasar ya la guitarra, porque ya tenía una base teórica importante, ¿verdad? Eso que mencionaba Javier y también Oka respecto a que la gente se tenía como algo concreto o cierto de que fue autodidacta. No le resta absolutamente nada que no lo haya sido, al contrario, porque el hecho de ser un estudioso también demuestra la disciplina y el empeño que le puso al instrumento, ¿verdad? Porque eso hace la gran diferencia, y de hecho lo hizo en un Sila que hoy en lo lejano del tiempo probablemente no se puede comprender nomás, pero fue muy importante. Siempre dicen que el problema de los talentosos es que se quedan con el talento, ¿verdad? O sea, como que confían demasiado en su talento, y él tuvo la perspicacia de ir más allá del talento. Tenía un gran talento musical, pero supo trabajarlo y explotarlo a lo largo de 8 décadas. Por eso llegó donde llegó. Con el talento que tenía no iba a llegar. Para poder llegar al nivel que llegó se requiere digamos, un nivel de preparación muy alto, ¿verdad? Entonces también eso es para dar de ejemplo a los jóvenes que a veces confían demasiado en el talento, que tocan muy bien, que reciben el primer aplauso fácil de la familia, de los amigos, y se quedan en eso, y pasa el tiempo y se terminan hundiendo en lo que tienen, ¿no? Realmente su vida es un ejemplo de cómo él, a pesar de ser elogiado desde muy chiquito, puesto ya ahí en la palestra como uno de los principales futuros y todo eso que se suele decir siempre cuando uno ve a un niño muy talentoso, pero él pasó de eso. O sea, él siguió estudiando, se fue a Buenos Aires, se fue a España, estuvo en Europa y se estuvo formando, o sea, y por eso llegó donde llegó, no se quedó solamente con lo que tenía. Claro, de hecho, por lo que pude leer, básicamente fue una obsesión de Sila en su vida la preparación y el estudio sobre su instrumento. Así mismo. Sí. Bueno, y respecto a eso, justamente, Sila viene a Asunción, antes obviamente, como siempre, para luego ir a la meca de todo músico o artista paraguayo, por lo menos del siglo pasado, que era Buenos Aires, creo que hasta hoy incluso. ¿Cómo se da y que esa beca que consigue a través de una beca del gobierno? Sí, esa es una de las lagunas que tenemos, y lo conversamos mucho también con Elisa, con su hija, la que más trabajó documentación sobre él. No tenemos certeza si fue el gobierno del Paraguay el que le becó o el de la Argentina. En los periódicos de la época se habla del Ministerio de Educación, pero no dicen si fue paraguayo o argentino. Es probable que haya sido una beca de la Argentina, ¿verdad? Pero eso ya es una conjetura, porque el Ministerio de Educación, cuando eso se llamaba de Instrucción y Culto, pero lo cierto es que él consiguió una beca de perfeccionamiento con una prestigiosa y también precoz intérprete que es Consuelo Mayo López, de la Escuela Española de la Guitarra, que enseñaba en Buenos Aires, y ahí él se perfeccionó por un buen tiempo, y la ida a Buenos Aires le abrió escenarios, roce, aprendizaje y contactos, ¿no? Sí, y estábamos destacando, sí, él podía haberse quedado en Buenos Aires y operar desde ahí, como se dice, pero las cosas no fueron así. Javier había destacado en otra charla que tuvimos que la década del 40 fue su década probablemente de mayor creatividad, cuando estuvo en Buenos Aires, cuando le conoció a Flores, cuando empezó a hacer aquellos arreglos que hasta ahora son muy elogiados, ¿verdad? Sobre India y Gallito Cantor, y empezar a contactar con la vanguardia, ¿verdad? Por sobre todo, que fue su signo característico, ¿verdad? Todavía no lo mencionamos, pero es parte, creo, muy medular del libro, donde se menciona en repetidas ocasiones que el apoyo de la familia, específicamente de su señora Ramonita, fue fundamental para que él pueda desarrollar y evolucionar en su carrera
artística, personal, mientras, entendiendo y comprendiendo que hasta el día de hoy incluso para un músico es muy difícil vivir de su arte, ¿verdad? Más todavía lo habrá sido hace 80 años atrás, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿él cuánto tiempo vivió en Buenos Aires? 10 años aproximadamente. Llegó a arraigarse, tenía un departamento en Vicente López, o sea, tenían ya un confort importante. La familia también vivía allá. Sí. Con su familia. Las hijas, todo, sí. Eso fue entre mediados de los 40 hasta mediados de los 50. 45, eso sí conseguimos registrar, porque siempre se habla 44, 45. Él viajó en enero del 45 y desde ahí hasta el 53, 54 que se trasladan. O sea, ellos vienen a Paraguay a finales del 53 para emprender ya la ruta de Mangoré, y ahí su familia se muda y se queda acá. Prácticamente un año estuvieron en casa de los abuelos, en un colegio aquí, en otro en Villarrica, así dispersos. Eso fue un episodio muy traumático para los hijos. Siempre, todos ellos recuerdan eso, de que después de haber crecido juntos, de repente son separados así. Uno distante del otro. Claro. Evidentemente fue un sacrificio muy grande el que tuvo que emprender su familia, pero en ningún momento ellos renegaron de eso. No, yo nunca mucha admiración y mucho respeto. Hablando con ellos, ¿verdad? Cuando empezó ese trabajo titánico, en la mesa un integrante más era Mangoré, o sea, la economía se vio afectada por la economía familiar, ¿verdad? por esa y aparte lo que estaba diciendo, volviendo un poquito atrás, no es solamente vivir el arte, es muy difícil sin duda, ¿verdad? Pero él estaba formándose, o sea, era una erogación la que él tenía, y tenía que dedicar horas enteras a estudiar partituras, a practicar, y en esa etapa fue efectivamente importante su esposa, porque ella hizo el aguante, como se dice. Él lo reconoce en muchas entrevistas. Gracias a ella él pudo ocupar ese tiempo hábil, ese tiempo en formarse, porque no hay forma de trabajar guitarra clásica si uno no invierte mucho tiempo. Es muy difícil la técnica en general, ¿verdad? Hay una cuestión, ya que estamos en la década de los 40, que también se menciona en el libro. Me parece importante mencionarlo en cuanto obviamente a lo que es el contexto histórico, ¿verdad? En la década del 40 el Paraguay tuvo un momento muy complejo, que fue la revolución o guerra civil del 47. Eso también, digamos, marcó a las familias paraguayas, también definió el panorama político que se vivió claramente, incluso hasta más allá de los 50, me atrevo a decir mucho más allá de la década del 60-70, también, por supuesto, por la hegemonía que posteriormente se instaló a nivel político. Sin embargo, por cuerdas separadas, de manera independiente, Sila se movía claramente. Él no tenía ningún tipo de ¿cómo podemos decirlo? Ni control, ni problemas con la clase política. De hecho, él era de familia colorada, pero él tenía, obviamente, como todo artista y músico, tenía, digamos, dentro de su ambiente, más allá de los colores, claramente, ¿verdad? Ideológicos. Sí, él era de una familia colorada, pero se vinculó con los intelectuales de izquierda, por decirte. Campos Cervera, Augusto, Luis Romero, Ferreiro. Y esa suposición neutra, que también lo hablamos con Javier, a veces ser neutro implica también convalidar un régimen, ¿verdad? Pero él apostó a no militar, y eso le generó críticas de oficialistas y de opositores, ¿verdad? Siempre se dice que era o pro de un lado o pro del otro, pero en realidad lo que nosotros vemos con el estudio es que la política partidaria en él nunca fue algo importante, digamos. O sea, él se concentró en el arte, en la música, en la cultura, y la política. Claro. De hecho, hizo cosas bastante arriesgadas para la época. O sea, imagínate que el hecho de tocar las guaranías de Flores en década del 50 al 60, sí, en plena dictadura de Stroessner, implicaba también un riesgo para él, ¿no? O sea, no era precisamente un músico aceptado en el Paraguay. José Asunción Flores, ¿verdad? En la guarania estaba proscripta.
Entonces, habla también de que de tildarlo de un lado o del otro es un poco... Claro. Y él se manejaba, por ejemplo, con muy buenas relaciones con la embajada norteamericana y con el gobierno norteamericano, pero a la vez se iba a recepciones que ofrecía Pablo Neruda en Chile, en Chile de Allende. O sea, tenía esa cintura. Sí, que no habrá sido fácil, porque todo se radicaliza en la política y él supo sortear eso. Encontramos nosotros, no está en el libro, pero hurgamos también de los archivos del terror. Era también monitoreado por la policía estronista, pero no hay mayores informes sobre él, pero era controlado como cualquier otra persona. Claro, ahí hay un nombre que dijiste, Oscar, que me parece importante destacar porque de la mano de él también viene un proyecto que en primer momento fue conjunto y luego que probablemente como también se hace un poco de o se desliza un poco también en la investigación, obviamente argumentado en opiniones, reflexiones, la labor y la amistad que tuvo él con Augusto Roa Bastos, que en un primer momento era un proyecto conjunto el de ir a hacer esta gira en busca de los materiales y de la reconstrucción y rescate del legado y de la obra de Agustín Barrio, ¿verdad? De Mangoré. Estamos hablando del año 1953. Federico Chávez era el presidente, el Partido Colorado estaba en el poder. Augusto Roa Bastos ya tenía, digamos, como una posición opositora, digamos, por lo menos crítica. Sí, era la posguerra civil. Posguerra civil. En un primer momento, ya salió el decreto. Esto, según la investigación que ustedes hicieron, fue a instancia de Epifanio Méndez Fleitas, que aparte de político era también artista, músico, obviamente, y que apoyaba y fue mecenas de muchísimos artistas paraguayos. Sin embargo, digamos, sobre los 45 minutos se baja del tren Augusto Roa Bastos, en el sentido de se baja el proyecto y lo deja a Sila solo, ¿verdad? Con ese proyecto. Dos cosas rápido. Primero, se vuelve, ahí vemos la cintura de Sila, porque Epifanio era evidentemente la persona clave para conseguir los recursos que el gobierno no tenía, porque en plena crisis económica, para apostar a una investigación sin duda importante para la cultura paraguaya. Y por otro lado recordemos que Epifanio, por ejemplo, era enemigo acérrimo de Carlos Lara Vareiro, y Sila mantuvo también unas relaciones muy entrañables con Carlos. Hay una foto que está circulando, que pasamos ahí, del Sila joven con Carlos Lara, amigos. Ellos eran compañeros de estudio del Ateneo, etcétera. Y supo él de repente moverse en terrenos muy complicados, ¿verdad? Porque a veces estar bien con unos puede significar pelearse con otros, ¿verdad? Y lo que dijimos es la presión de la oposición bonaerense instalada en Buenos Aires sobre Roa Bastos hizo que él se baje del proyecto, ¿verdad? Se le entiende perfectamente, y quizás haya sido mejor porque Roa Bastos tenía otra misión, finalmente trascendental también. Probablemente no hubiéramos perdido el Supremo si se metía demasiado en ese tema. Probablemente. Pero bueno, el destino. Y le tocó hacer un poco solo esa travesía, y también como siempre se recalca con la familia, con el apoyo de su esposa, y la familia pudo ir haciendo este camino mangoreano, ¿verdad? Y ahí nos vamos a uno de los capítulos, el segundo, ¿verdad? Porque para que vean lo extenso también y profundo de la investigación. Está haciendo pruebas y nos hicimos un chat GPT. Tras las huellas de Agustín Barrio, que es el capítulo 2 del libro, creo que marca completamente la vida de Sila en cuanto a su carrera mismo, a los sacrificios que tuvo que hacer él y su familia también, el tiempo fuera del hogar, fuera del círculo familiar que tuvo que sacrificar él en este trabajo y obsesión que tuvo por recuperar la memoria de la obra y del legado de Agustín Barrios. Sí, es importante hablar de esto porque la gente no puede dimensionar, no todo digo sin duda,
lo que habrá sido ese periplo, porque primero no se sabía exactamente dónde estaban esas obras de barrio, se sabía más o menos un itinerario. Para tener una pista también se siguió las contribuciones de Gumersindo, que había comprado algún álbum, Gumersindo ya aquí en algún álbum de recortes de periódicos y fotos. Entonces se tenía una idea de que anduvo por Venezuela, por ciertas ciudades de Brasil y por supuesto Centroamérica. Y ya el prestigio que tenía Sila le abrió muchas puertas, porque si me iba yo a querer comprar una partitura y no iba a ser, se me iban a cerrar todas las puertas, me iban a echar ahí de El Salvador, ¿verdad? Él tenía también ese don de gente, ¿verdad? De que entraba esto, porque muchos de estos coleccionistas, exalumnos de barrios, también eran como muy celosos del material que tenían, de las cartas, las fotos y todas las partituras. Y él logró convencerle, digamos, a todas estas personas para que vayan cediendo, pudiendo copiar lo que tenían, ¿verdad? Y eso lo da muy bien de su gestión, que no es fácil. Nunca fue fácil y es muy complicado que la gente que tiene mucho cariño por algo quiera ceder a una causa, ¿no? Claro, estamos hablando de un proceso de obtener la confianza que tuvo que hacer Sila. Sí. Ir a presentarse como músico, como guitarrista, demostrar lo que era y que el interés era válido y era sincero. Y de hecho él, con la buena fama, digamos, que se fue labrando con el tiempo, también le permitió a otros investigadores posteriores que puedan hacer su camino con barrios. Es el caso de Richard Stover, ¿verdad? Que él fue un poco su padrino, que le acompañó en todo el proceso, que vaya obteniendo las partituras. Y bueno, en la historia después cambia un poco de sentido, ¿verdad? Pero no vamos a adelantar. Para el momento donde se va Sila Godoy hasta El Salvador, Barrios obviamente no tenía la magnitud y reconocimiento que tiene hoy, pero ¿qué era Barrios en ese momento? ¿Un guitarrista más? No, Barrios fue siempre un guitarrista muy reconocido, pero es verdad que con el tiempo, sobre todo a partir del año 30, cuando va a El Salvador y se queda ahí, como ya se queda instalado ahí, y también con el auge de Andrés Segovia, que estaba surgiendo como la nueva gran figura internacional de la guitarra, Barrios queda un poco relegado, ¿no? Y después también lo que siempre se dice es que el no reconocimiento de Segovia, que era como él se fue construyendo la figura central de la guitarra clásica moderna, ¿verdad? Es una construcción de marketing realmente, pero bueno, llegó a convencerle a todo el mundo que él era como el padre de la guitarra española. Entonces tener el rechazo de una persona tan importante significó estar en la oscuridad por mucho tiempo, ¿verdad? Eso es algo que con Sila, que va, digamos, juntando los documentos y va convenciéndole a guitarristas muy importantes que empiezan a tocar su obra. Esto empieza como de vuelta a resurgir la figura de Barrios, ¿verdad? Para hacer un ejercicio, digamos, gráfico, lo que Sila se fue a hacer es ir a encontrar, a investigar y ver la obra que estaba escrita, las obras que estaban, muchas de ellas que podían haberse perdido, que estaban escritas en partitura. Al no existir fotocopiadora, obviamente tenía que transcribirlas si es que no había otras copias de alguno de los alumnos, y eso tenía que entenderlas, tenía que comprenderlas, tenía que ejecutarlas, tenía que, digamos, volver a darle vida a un brote que estaba muerto, no muerto, ¿verdad? Pero en muchos casos sin un parámetro de que podría ser una grabación, ¿verdad? Muchas obras eran de hecho Barrios dejó algunas grabaciones, pero no de todo, ¿verdad? Claro. O sea, muchas cosas que no grabó y se fue sacando con el tiempo, ¿verdad? Muchas de las obras de Barrios estaban todavía en la calidad de manuscritos porque no se había publicado como después se hizo, ¿verdad? Entonces evidentemente eran versiones únicas o copias, y eso llevaba mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva transcribir correctamente? Hoy con tecnología es un poco más rápido, pero antes que se hacía todo a mano era un tiempo infernal. Bueno, vamos a irnos a otra pausa. Yo creo que no vamos a poder hablar completamente de todo, obviamente, de Sila ni el libro tampoco, ¿verdad? Vamos a tener que después hacer una pasada rápida. Y yo quiero nuevamente invitar a la gente que nos escriba, porque tenemos muchísimos mensajes que leer a la vuelta de la pausa al 0981 124 880,
124-880. Tenemos que, bueno, les recuerdo que hasta las 15:30 hoy estamos por una cuestión de transmisión de programación deportiva. Sin embargo, vamos, por supuesto, hasta las 15:30 hoy, pero quiero que nos escriban como están haciéndolo. Vamos a estar sorteando un ejemplar del sortilegio de Sílabo de Vida, Obra y Legado de Óscar Bogado y Javier Acosta Ñangreco. Así que por favor nos escriben ahora. Vamos a estar leyendo a la vuelta de la pausa. El agradecimiento a la Fundación Luis María Duarte por apoyarnos y estar siempre apoyando la difusión de nuestra historia y nuestra cultura. Así que a la vuelta de la pausa seguimos con más Paraguay Eterno. Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Esto es Paraguay Eterno, con la conducción de Juan Marcelo Cuenca. Vos ya sabés lo que es Dimo y seguramente también sabés que con Dimo podés recibir transferencias desde cualquier cuenta bancaria, cooperativa y billetera, pagar servicios, comprar con QR y mover tu dinero como quieras. Además de manejar tus cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal mucho más fácilmente. Y todo desde una sola app. Si todavía no tenés Dimo, descárgala ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo, porque Dimo es mucho más. Ay, perdón. Esta vez, él se salvó por poquito, pero está tranquilo, porque tiene el respaldo de Panal Seguros. Si todavía no tenés uno, contactanos por WhatsApp al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperás. Amarok V6. El lujo de elegir fuerza. Ahora a tu alcance. Desde $49,900. Cuotas desde $690. Hace un test drive todoterreno en Diesa y subite a la camionetaza de Volkswagen. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tenés la solución. Y si quieres que brille tu hogar, es cuestión de saber elegir. Puloy no falla. Puloy no falla. Puloy no falla. Es cuestión de saber elegir. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tienes la solución. Y si quieres que brille tu Una hogar, completa línea de limpieza para tu hogar. Puloy no falla. El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día, el triple de cada día. El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias. La fiebre te puede causar tantos malestares que podríamos completar todo el abecedario. Como la B de bajonazo, la D de dolores en todo el cuerpo, la S de sudor frío, hasta la Y de ya no aguanto más. ¿Y cómo termina todo eso? Ya sabes. Para molestias de la A a la Y, Zetamol, analgésico y antifebril. Un producto de Indufar, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Qué lindo aroma, qué linda música para acompañar nuestro paseo. Te queda muy lindo ese color. Estoy muy feliz de tenerte. Yo también. Hacer realidad tu sueño de manejar el 0 kilómetro que siempre quisiste con el préstamo para vehículo de Banco Familiar. Tasas desde 9,5% de interés y hasta 60 meses de plazo. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando gratis al asterisco 3322. Si es conveniente, es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. ¡Alerta! Paciente con gripe detectado. Equipo, vamos, resfriado en proceso. Pedrito, de vuelta te estás engripando. Seguro que andas saliendo desabrigado. Toma un Cortagrip para recuperarte. Tu defensa contra la gripe es Cortagrip.
antigripal, descongestivo y analgésico. Un producto de Indufar Sisa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llega un momento en el que algo cambia. Tus amigas ya no preguntan si vas a salir. Te preguntan, ¿cómo hiciste para estar donde estás? Vani, ¿vos también pensás en el futuro? ¿Cómo empezaste a invertir? Tan fácil es. Un inmueble propio. ¿En serio? ¿Y si me ayudás a arrancar? ¿Lo hacemos juntas? Inversoria. Cuando invertís con Fortaleza, dejas de seguir consejos y empezás a darlos porque te convertís en referente. Invertí en Fortaleza y convertite en referente. Los jabones Mar Coco te transportan en cada baño a un mundo de naturaleza pura y sensaciones frescas en tu piel. Sentí la naturaleza al máximo con los jabones Mar Coco. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Qué lindo aroma. Qué linda música para acompañar nuestro paseo. Te queda muy lindo ese color. Estoy muy feliz de tenerte. Yo también. Hacer realidad tu sueño de manejar el 0 kilómetro que siempre quisiste con el préstamo para vehículo de Banco Familiar. Tasas desde 9,5% de interés y hasta 60 meses de plazo. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando gratis al asterisco 3322. Si es conveniente, es familiar. Banco Familiar, el banco para vos. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Donde se genera la información. La historia continúa aquí en la 1080 AM. Volvemos con más Paraguay Eterno. Paraguay Eterno, un programa declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés municipal por la Municipalidad de Asunción y de interés nacional por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Bueno, volvemos con más de Paraguay Eterno, son las 15:06, hoy vamos hasta las 15:30, así que tenemos más o menos 15 o 20 minutos con mucha suerte de programa. Estamos en compañía de Oscar Bogado y Javier Acosta Yangreco. Hoy vienen a presentarnos su nueva obra, El sortilegio de Sila Godoy, Vida, Obra y Legado, un excelente material que el próximo miércoles 30 de julio a las 19 horas va a ser presentado en el Gran Hotel del Paraguay. Todos invitados, por supuesto, y vamos a estar acompañando a los amigos en este gran trabajo, así que las felicitaciones y el deseo de grandes éxitos, por supuesto, con este gran trabajo que es una obra que trae justicia a la memoria y al legado del gran Cayo Sila Godoy. Voy a leer rápidamente algunos mensajes. Estamos sorteando, les recuerdo, un ejemplar de este trabajo nuevito, todavía ni siquiera está a la venta, así que
para la audiencia Paraguay Eterno. Hoy tenemos un ejemplar, gentileza de los autores. Voy a leer rápidamente los mensajes que nos pueden seguir escribiendo, enviando al 0981-124-880. Gustavo López, pasa la invitación del lanzamiento del libro, Marce, dice buen sábado. Ya te paso, Gustavo, siempre firme también y presente. Hola Marcelo, nos saluda también Humberto Sánchez, un abrazo grande. Está trabajando en maquetas del Uporá y el Anambaí para Vaporcue, así que un abrazo grande, éxito Humberto. Teresa Arguello siempre escuchándonos también. Fito, muy buen programa el de Cayo, saludos, dice. Gracias, buenas tardes, les escucho todos los sábados, interesante como siempre el programa, notan para el libro, dice Rocío Infran, gracias Rocío. César Cabrera, buenas tardes a la gran audiencia de Paraguay Eterno, como cada sábado disfrutando el programa y aprendiendo sobre nuestra historia. Gracias César, gracias por escucharnos. Buenas tardes Juan Marcelo, muy bueno el programa, conociendo más sobre este gran guitarrista. Acá yo sí la doy, lo que más me sorprende cada vez más es la cantidad de grandes personalidades que nos dio la ciudad de Villarrica o el departamento de Guairá, aunque ahora me entero que realmente nació en Coronel Oviedo. Saludos desde Fernando de la Mora, dice Luis Jara. A ver, también la querida mía Diana Mendoza nos saluda desde Buenos Aires. Saludos de Buenos Aires, nos dice Diana, abrazo grande para vos, Diana. No, está controlando Diana. Está controlando para ver qué decimos. Rubén Almirón también me anotó para el libro, como siempre, escuchando desde el programa de San Bernardino, dice gracias Rubén. Y bueno, muchísimos los mensajes. Ángel nos escribe, hola, saludos de Argentina, los veo, muy buen programa, gracias Ángel. Buenas tardes Juan Marcelo. Nos dice José Pablo, yo dice, también nos hace una pregunta que después le voy a pasar acá a los autores. Y bueno, buenísima, como siempre, la participación de la audiencia que nos acompaña como cada sábado desde las 14 horas aquí por Radio Monumental. Un saludo, un abrazo grande para todos los que nos están viendo también, obviamente, por Canal 27 de Tigo. También estamos en YouTube y en el canal 18.3 TV Digital Monumental. En todas partes estamos, así que gracias por seguir y acompañarnos siempre. Bueno, Javier Acosta nos quiere deleitar con unas notas acá con su guitarra. A ver, ¿qué nos querés interpretar, Javier? Bueno, voy a tocar una parte, no es todo, porque el arreglo es mucho más extenso, de un trabajo que hizo Sila Godoy con José Asunción Flores. El arreglo es de esta famosa guarania india, sí, que digamos Sila lo lleva a la guitarra clásica con una visión muy personal, con una visión muy compleja, digamos, tan compleja que lo inspira a Flores a llevar esta obra al terreno sinfónico. Entonces, esto es un dato que yo aclaro en el libro, de que Sila Godoy fue un personaje muy importante para la transición de la guarania entre lo que es la canción y la orquesta sinfónica que después va a Rusia. Él fue como, no vamos a decir que fue el único, porque hubo mucho, Flores hizo un trabajo muy extenso y muy profundo, ¿verdad? Pero fue como de esas personas que le estimuló a repensar sus guaranías, ¿verdad? Escuchando un poco esta versión que voy a tocar, el cual Flores quedó muy sorprendido. Toco el final de India. Gracias, Javier.
No sé si estamos habilitados los aplausos. Sí, por supuesto. Excelente. Qué hermosa versión, qué arreglo impresionante el del maestro Cayo Sila Godoy. Qué excelente interpretación tuya, Javier, realmente. Muchas gracias. Y bueno, siempre escuchar en vivo es otra cosa totalmente. Claramente hipnotiza una guitarra que suene de esa manera y la manera de que la ejecutaste. ¿Qué guitarra esta es? ¿Qué marca de guitarra? Esta es una guitarra nueva. Ah, nuevita. Nuevita, es de un luthier griego, se llama Andreas Madimenos, la compré en Alemania hace un mes. Está de estreno. Está de estreno. Y ya que estamos hablando de la guitarra, y hablando de las técnicas, que vos estás, a partir del capítulo 5 creo que se empieza a hablar de la parte técnica de la guitarra. Si podés comentarnos un poco también, Javier, sobre qué tipo de escuelas fueron las que influenciaron a Cayo Sila en cuanto al estudio de la guitarra y a la ejecución de la misma, y bueno, y cómo fue eso también, él evolucionando en el tiempo, además de qué guitarra utilizaba, ¿verdad? Sí, está bastante explicado eso en el libro de las guitarras utilizadas. Me tomé el tiempo porque me parece la elección de una guitarra es una elección muy personal. Pero también dice mucho qué sonido querés proyectar, ¿no? No es lo mismo una guitarra española, una guitarra australiana, tienen como sonidos y técnicas de construcción distintas, ¿verdad? Entonces por eso me tomé el tiempo de escribir en el libro ese capítulo, porque también se ve un poco por dónde va la estética de Sila Godoy, ¿verdad? Y se evoluciona el paso del tiempo. En el tiempo, ¿no? Respecto a la técnica, esto aclaro yo que hay una confusión entre que él viene de la escuela de Tárrega. Eso ya cuando estaba en el conservatorio se decía mucho, que él es un poco viene de la escuela de Tárrega, de Francisco Tárrega, el compositor español, que yo aclaro que eso es un error porque Tárrega no tiene escuela, es algo que se dice nomás en el aire, ¿verdad? Y aclaro que la técnica que él tiene viene de la escuela de Dionisio Aguado, que fue la escuela española, digamos, del siglo XIX, que va a Buenos Aires, llega a Buenos Aires a mediados del siglo XIX, y Gustavo Sosa Escalada, que fue un guitarrista y empresario argentino, viene al Paraguay por trabajos empresariales, y él forma esta primera escuela guitarrística del Paraguay, del cual sale Agustín Barrio y todo, y Dionisio Basualdo, Enriqueta González, que fueron maestros de Cayo Sila Godoy. Entonces un poco la escuela que absorbió Sila Godoy, la escuela tradicional española de Dionisio Aguado, ¿verdad? Esa es la primera. Y luego él va a España, a Santiago de Compostela, donde tiene clases con Segovia. Si bien Segovia no fue un maestro, digamos, de rutina, o sea, no es el profesor que te iba todos los viernes, digamos, eran clases magistrales las que tomaba. Fue muy importante para él esta experiencia porque lo influye mucho tanto en la decisión del repertorio que va a abordar, porque su repertorio cambia mucho a partir de la década del 60, se hace un repertorio más universal, deja un poco de lado el repertorio folclórico paraguayo, que es lo que más se ve en los 40, 30, que toca más bien polcas, a sus versiones, ¿verdad?, guarañas. A partir de la década del 60, después del filtro segoviano, él queda como más pringado por la música clásica pura, la música de Bach, la música de Albéniz, y es como que extiende su repertorio mucho más, ¿verdad? Entonces ese fue el proceso un poco vivido en su carrera, ¿no? Cada paso de Sila se nota que tiene su preponderancia y su importancia, y en una de esas de esos viajes de estudio que realiza justamente a través de una beca, que se va a Estados Unidos, creo, no recuerdo exactamente ahora, pero fue en la década de los 70 donde se cruza con John Williams. Así es. Sí, en John Williams se cruza realmente en los cursos de Compostela. Ahí está. Porque John Williams también toma clases con Andrés Segovia en los cursos de Santiago de Compostela en España. Y ahí es donde empieza o sea, John Williams era muy joven todavía. Lo escucha, Sila ya estaba consagrado, ¿no?, en esa época. Y lo escucha tocar Barrios y queda como sorprendido. Y él dice que a partir de esa vez es la primera vez que él tiene contacto con Agustín Barrios, o sea, desde que lo escucha tocar en Siena, exactamente, en Italia. Y bueno, ahí empieza una colaboración donde Sila Godoy le va pasando las partituras, y años después Williams se anima a grabar el primer disco completo con obras de Barrios, que fue un éxito, y que fue como que se considera simbólicamente la catapulta universal de Agustín Barrios en el mundo, ¿verdad? Porque lo toma un guitarrista de trayectoria universal, como lo es John Williams todavía vive. Sí. Por eso, o sea, que
Qué increíble, o sea, tenía que pasar el gran esfuerzo de Sila, digamos, tuvo sus frutos al poder conectarlo a Barrios con Williams. Sí. Y era perseverante también. O sea, siempre él insistía en promocionarle a Barrios, ¿no? Y dar copias de las partituras. Él cuenta en una entrevista que por mucho tiempo Williams tenía guardado ciertas partituras porque no tenía la medida de la interpretación. Y cuando recibe una de esas grabaciones que vos dijiste, Javier, que por suerte hizo Barrios, escucha a la catedral y así le fue mucho más fácil poder quitar un sonido sobre la línea que ya había marcado el propio Barrios, ¿verdad? O sea, y esos son hechos, uno de los tantos que le van animando a trabajar este libro y con este disco icónico que es el que estamos conversando. El Paganini de las junglas del Paraguay se llamaba el disco. Agustín Barrios. 77, el año que se lanza. ¿Por qué será quizás que Sila Godoy no grabó tantos temas suyos o no compuso mucho personalmente? O no grabó, o sea, quítenme un poco. Ese sigue siendo un misterio, una de las lagunas que realmente nadie puede resolver. Lo que sí me dijo su hija una vez es que él estaba totalmente abocado a la figura de Barrios, que su misión era sacarle a Barrios de las sombras y que lo conozcan, ¿no? Él se abocó al 100% y dejó de lado, digamos, sus talentos como compositor. De hecho, se ve en la década del 40, cuando todavía no estaba él metido en el tema Barrios, se ve que tenía mucho más producción de obras propias, arreglos propios. Y después, cuando él se embarca en la aventura mangoreana, ahí deja un poco de lado la composición. Si bien tiene temas, siempre va componiendo, pero ya no se nota que no es el centro de su carrera ni de su vida, lo hace más de hobby o algo por el estilo, ¿no? Pero fue un sacrificio que tuvo que hacer en pos de que Barrios salga a la luz, ¿no? Sí, quizás una de las deudas que no se le puede necesariamente atribuir a él es que no haya grabado más, siendo un intérprete como lo fue. Sí. Estuvimos escuchando un disco que se había grabado en Estados Unidos en el 78, que es un sonido perfecto que él en ese entonces en su plenitud podía transmitir, y se perdieron muchas versiones buenas de él porque no se grabó. Hacemos también en el libro un recuento de toda la producción discográfica de él, que no es muy... pasa comparando con el tiempo que tiene de trayectoria, o sea, tiene pocos discos grabados. Y un gran concertista que tocaba y tocaba. Sí. Él se enfocó en ser concertista, claro, porque no era docente. La actividad performativa del concierto en vivo, eso fue el centro de su vida, y Agustín Barrios, ¿no? Y todo lo demás fue totalmente secundario, ¿verdad? Pero no por ello dejó de ser importante. Eso yo explico en el libro, que él abre una nueva senda con la música no tonal, ¿verdad? Con el tema de Schoenberg, que es algo que en Paraguay no existía, y él fue el pionero un poco en eso. Pero fue algo que abrió, pero no continuó. O sea, abrió, dejó ahí y se fue, ¿verdad? Un poco fue ese el inicio. Pero sí, un artista muy completo, ¿verdad? ¿Será quizás también el hecho de que no tenga tanta producción fonográfica, que por ahí el tiempo lleve su recuerdo? Sí, por supuesto que colabora, porque colabora eso. Hoy en día hay muchos grandes intérpretes de toda la tradición, el propio Segovia. Uno puede seguir escuchando sus versiones en todas las plataformas, y es muy limitado lo que tenemos de Sila. Hay un disco tardío de Sila que es el que es del año 94, 96, donde ya no es el mejor Sila. Claro. No es mala la grabación, pero hay mejores versiones. También hay otra cosa que quiero aclarar, porque también se ha perdido bastante su memoria. El hecho que él no llegó a consagrar su misión, digamos, publicando él las obras de Agustín Barrios. O sea, esto fue un poco yo, a mi manera de ver personal, no lo tomo acá como una opinión de los dos, sino mi opinión es que para mí hubo una injusticia muy grande al publicar a Stover la partitura y no haberlo publicado Sila Godoy. Sí. O sea, tenía que haberlo publicado en conjunto, porque él es el que hizo todo el trabajo de rastrillaje profundo durante 50 años. Esto le da a Stover para que Stover publique, pensando un poco que iba a hacer una publicación en conjunto, y al final Stover publica con su nombre solo, ¿verdad? Y ahí se forma un hueco en nuestra historia importante, que con el libro queremos conectar, de que entre el Barrio de 1944
y Berta Rojas, que son los guitarristas de hoy, hay algo en el medio que pasó mucho, y eso es algo que se perdió. Y ahora estamos tratando de conectar, que fue Sila Godoy el que unió, digamos, estas generaciones tan opuestas, ¿verdad? Tan distintas. Creo que esa es la clave y el objetivo que tiene este trabajo, sí. Así que les felicito muchísimo. Les agradezco por venir aquí y poder contarnos respecto a este gran paraguayo, gran artista, gran guitarrista que fue Cayo Sila Godoy. Y los éxitos para el próximo miércoles, el 30, recordamos 19 horas en el Gran Hotel Paraguay, entrada libre y gratuita. Lo que pasa después ya no sabemos si va a costar o no va a costar. Va a estar la venta del libro. ¿Ya hay precio para el libro? 80.000. Nada, absolutamente nada. La idea es esa justamente, que sea un libro accesible a estudiantes, al público en general, ¿verdad? Y que, no sé si tengo 30 segundos. Tenés 30 segundos. Bueno, voy a contar una infidencia no autorizada. Realmente la presentación del libro va a ser totalmente... o sea, no va a ser usual. Javier va a dar un concierto didáctico con los temas más referenciales de la carrera de Sila, y vamos a estar comentando nosotros así, de una manera ágil, pero sin perder profundidad, aspectos de la vida de Sila, ¿verdad? O sea, para aportar un poco más al público también, y no pasarnos nomás así con esas formalidades propias de la presentación de un libro, ¿verdad? De agradecimiento y cosas tan aburridas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias también a la audiencia por la participación. Claro que sí, gracias, Oscar, por tu presencia en Paraguay también. Muchísimos mensajes, y tengo que decirlo, a mi mamá y a mi hija me están escuchando y viendo, así que un besote para ella, no puedo dejar de decir eso. Ya se nos fue todo el tiempo. El ganador del libro es Ricardo Bazán. Me escriben y coordinamos. Gracias a todos, tengo muchísimos mensajes, no voy a poder leerlos todos, pero bueno, el agradecimiento a toda la audiencia de Paraguay Eterno, de Radio Monumental, y nos encontramos Dios mediante el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima. Dejamos atrás los hechos y personajes de ayer y hoy. Viviste la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Paraguay Eterno, por la 1080 AM, Radio Monumental. Hasta la próxima.